Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la familia Potter. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago sobre esta saga. Bueno, hoy os vengo a hablar de esta prestigiosa familia de magos de sangre pura, llena de valientes, llena de magos muy innovadores porque dejaron su huella a lo largo del mundo mágico. Así que en los libros vamos a ver cómo su último heredero realmente es Harry James Potter, que tiene una fortuna enorme y colosal que se encontraba guardada en la cámara de Gringotts acorazada. Pero, ¿realmente cuál es el origen de esta fortuna? ¿Por qué este apellido es tan conocido en el mundo mágico? Eso os lo voy a explicar y nos tendremos que remontar varios siglos atrás, ya que el primer antepasado que se le conoce es Ignotus Peverell, que era uno de los tres hermanos de la fábula ya famosa que he comentado en otros vídeos anteriores. Y este Ignotus Peverell obtuvo una de las reliquias de la muerte, la capa de invisibilidad, que finalmente acabaría en manos de la familia Potter. Este Ignotus Peverell fue muy famoso y conocido a través del cuento de Videl el Bardo, en el que se nos relata esta fábula mágica en la que él y sus hermanos se encuentran supuestamente con la muerte. Llegados a un río demasiado profundo para cruzarse, ellos crean un puente y se salvan de su destino, ya que su destino, en teoría, era morir en aquel río. Entonces se les aparece la muerte, que está sorprendida y a la vez que contrariada. Pero la muerte decide darle un premio a cada hermano por evitar su destino. La varita más poderosa fue concedida al hermano mayor, que era muy orgulloso y vanidoso. ¿A quién nos recuerda? Ahí lo dejo. En cambio, la segunda reliquia de la muerte fue para el hermano mediano, cuya prometida había fallecido poco tiempo antes. ¿A quién nos recuerda este hermano mediano? En cambio, el hermano menor, que era el más sensato de los tres realmente, desconfiaba de la muerte y le pidió un medio para que la muerte no lo siguiera, y la muerte de mala gana le dio la capa de invisibilidad. Tras esto, poco a poco los hermanos fueron siendo reclamados por la muerte, pero Ignotus Peverell, gracias a la capa de invisibilidad, consiguió esquivarla durante muchos años. Y fue entonces cuando, ya muy anciano, decidió voluntariamente quitarse la capa, que se la entregó además a su hijo. Ignotus Peverell se marchó de la vida tras recibir a la muerte como una vieja amiga, ocurriendo su muerte aparentemente en el año 1292. Ahora bien, Dumbledore podría en cuestionamiento el origen de las reliquias de la muerte y esta fábula, ya que opinaba que los hermanos Peverell eran magos inmensamente poderosos y que ellos mismos habían sido los creadores de estos objetos. Con lo cual es una teoría bastante más que probable, porque todos los pensamientos y teorías de Dumbledore en los libros se acaban cumpliendo y siendo realidad. Por tanto, tras la muerte de Ignotus Peverell, su hijo tuvo una única hija, y esta hija se llamaba Iolanthe. Esta bruja, que era de sangre pura, contrajo matrimonio con otro mago de sangre pura llamado Harwin Potter. Y aquí es donde aparece y entra en escena esta familia, porque la línea masculina de la familia Peverell se extinguió. Y quedarían otros remanentes como la familia Gaunt, que es de la que desciende Lord Voldemort. Pero en todo caso, la reliquia pasa a manos de los Potter, miembros de un selecto grupo de magos del Reino Unido llamados los Sagrados 28, familias de sangre pura de este país. Pero los Potter también tenían a su antecesor, y era un mago del siglo XII llamado Linfred de Sinchcombe. Esto era un mago muy curioso porque era llamado o apodado de Potterer. Finalmente, este sería convertido en su apellido a lo largo del tiempo, y se dice que era un mago curandero para los muggles. Es decir, los muggles acudían a él porque él les preparaba pociones, les preparaba hierbas que tenían efectos curativos, evidentemente mágicos, y gracias a estos remedios, este mago hace una grandísima fortuna que luego, cuando muere, se la lega a sus 7 hijos. Este mago decían que era muy investigador, que era un pocionero, y muchas de las pociones que a día de hoy en la saga Harry Potter se utilizan, como la crecehuesos o la poción pimentónica, que la vemos mucho en los juegos de Harry Potter, pues los historiadores mágicos posteriores le atribuyen toda esta invención de esas pociones a este mago llamado Linfred, con lo cual pues fue un mago bastante importante. Entonces, este mago deja su herencia a sus hijos. Uno de ellos es Harwin Potter, que se casó, como he dicho antes, con la heredera de la familia Peverell,
Y cuando se casan, ella le comenta a Harwin que hay una costumbre en su familia, y esta costumbre es que hay una capa de invisibilidad, que en realidad es una reliquia de la muerte, que se hereda de generación y en generación. Decide adoptar esta costumbre en la familia Potter, y el matrimonio se asentó en el Valle de Godric, que era donde estaba precisamente la tumba de Ignotus Peverell. Esto lo vemos luego en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Entonces los años van pasando hasta que a finales del siglo XVII y principios XVIII se nos cuenta en Wizarding World, en el mundo mágico de Harry Potter, que se funda el Magic Congreso de Estados Unidos, lo que es el Ministerio de Magia americano, y dentro de los 12 primeros aurores de este ministerio hay un Abraham Potter, con lo cual es un descendiente de Linfred. Entonces, hay otro miembro también del Ministerio de Magia, esta vez británico, llamado Ralston Potter, durante el siglo XVII, que se sabe que apoyó abiertamente el establecimiento del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, que es algo vital a día de hoy en el mundo de Harry Potter. Seguimos pasando los años y se nos aparece otro Potter durante el siglo XX, a principios. Cuando vemos toda la saga de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, en las que se declara la Guerra Mundial de Magos porque está un mago tenebroso muy poderoso llamado Geller Grindelwald, ¿vale? Pues durante esta época, en el Wisengamot, hay otro Potter. Y este Potter se llama Henry Potter, que lo apodan Harry. Entonces, este señor, este mago, es el bisabuelo de Harry Potter y el abuelo de James Potter. Entonces, Henry Potter ostentaba un cargo importante dentro del Ministerio de Magia y era firme defensor de la comunidad Muggle. ¿Qué es lo que pasa? Que esto le conduce evidentemente a una exclusión de su familia dentro de los Sagrados 28, tal y como pasaría con la familia Weasley. A finales del siglo XX ya vemos como James Potter es el último heredero de la familia Potter, es el padre de Harry. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estalla la Primera Guerra Mágica Británica. Lord Voldemort se alza como señor tenebroso, se producen muchas muertes, muchas masacres, pero tanto James como Lily Evans apoyarían a la Orden del Fénix, que era una sociedad que había creado Dumbledore en secreto para combatir a los mortífagos, que eran los servidores del Señor Tenebroso. Y la Orden del Fénix se funda principalmente porque el Ministerio de Magia no daba abasto contra los mortífagos en esta época. Durante el transcurso de esta guerra, Voldemort y sus aliados, como digo, asesinan a muchos magos importantes. Los Potter lo desafían a Voldemort hasta en 3 ocasiones, escapan con vida de este fatal encuentro, ¿vale? Y al final de la guerra, una profecía es emitida y tanto James como Lily tuvieron que esconderse, pues su bebé Harry estaba destinado a derrotar al Señor Tenebroso, y aunque sus padres murieron, dejaron un gran legado en la comunidad mágica, pues eran unos magos extraordinarios como personas y también muy poderosos y respetados. Y en los libros Harry encuentra numerosas referencias sobre sus padres a través de otros personajes. Harry sería criado en el mundo Muggle por sus odiosos tíos y durante más de una década fue apartado de su fama, no conocía su historia, tampoco a lo que estaba destinado. Pero Dumbledore lo guiaría, Severus Snape, que estaba enamorado de la madre de Harry, lo protegería en secreto, fingiendo que lo odiaba cuando realmente lo quería cuidar. Y el camino de Harry fue mucho más duro que el de sus padres. ¿Por qué digo esto? Porque tendría que enfrentarse a Voldemort hasta en 6 ocasiones oficiales. Y casualmente cuando Harry y Voldemort se encuentran, alguien muere. Y esto es una norma de los libros. Y os voy a explicar por qué. Porque incluso cuando Harry era bebé y no recuerda este encuentro, evidentemente, ahí fallecen sus padres. El primer enfrentamiento entre Harry y Voldemort es cuando Quirrell trata de robar la piedra filosofal que en realidad sería poseído por Voldemort. Y en este enfrentamiento muere el profesor Quirrell. Un año más tarde, Harry se enfrenta a un recuerdo del Señor Tenebroso, que es un recuerdo emanado del Horrocrux, que era el diario de Tom Riddle, por lo que yo no lo contaría como un enfrentamiento como tal, porque es una pelea que sí, Harry se enfrenta contra un fragmento del alma de Voldemort, pero ningún ser humano muere. El que sí muere es el basilisco. La segunda ocasión transcurre durante el final del Torneo de los Tres Magos, cuando Voldemort resucita y Harry escapa por muy poco de la muerte, pero es el inocente Cedric Diggory el que muere en esta ocasión y es la víctima, ¿vale? Hay una tercera ocasión que es cuando se encuentran en el Ministerio de Magia
en Harry Potter y la Orden del Fénix, y en esta ocasión la víctima sería Sirius Black, padrino de Harry Potter. La cuarta ocasión ya avanzada, la Segunda Guerra Mágica, se produce durante la Batalla de los Siete Potters, un momento muy peligroso en el que Voldemort y Harry se encuentran, y aquí mueren tanto la lechuza Hedwig, que lo ha acompañado durante toda su estancia en Hogwarts, y muere Holoco Moody, siendo la vez que Harry corrió más peligro que las anteriores. El quinto enfrentamiento se produce cuando Harry se entrega voluntariamente en el Bosque Prohibido al final de las Reliquias de la Muerte. Y aquí el que muere en teoría es Harry. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que Harry murió? ¿No murió? Bueno, esto es discutible, ya que en teoría no estaba muerto del todo, pero si él quería, podía morir en ese momento. Esto se explica en el libro, se explica en el capítulo del limbo, ¿vale? Dumbledore le confiesa que si deseaba ir al más allá y morir, pues Harry podía tomar uno de los trenes e ir al más allá, pero que si se quedaba, podría salvar a muchos en la batalla. Entonces Harry decide quedarse, aunque es un tema muy interesante de debatir. Ahora bien, el sexto enfrentamiento, que ya es el último, se produce escasos minutos después en Hogwarts y se produce en el Gran Comedor. No se produce en el atrio como vemos en la película, ¿vale? Tanto Harry como Voldemort tienen una acalorada discusión previa a este enfrentamiento final. Harry revela que Snape no es un mortífago, lo revela públicamente que Snape nunca fue leal al Señor Tenebroso y que le pide a Voldemort que se arrepienta de sus acciones. ¿Por qué? Porque Voldemort está siendo, digamos, martirizado en el limbo. Su alma está totalmente rota. Y Harry ve el alma de Voldemort y le pide que se arrepienta un poco porque sabe el destino que le espera. Tras lanzar sus respectivos hechizos, Voldemort es el que muere en esta ocasión. Entonces, estos 6 o 7 encuentros pues tienen un profundo simbolismo, ya que Voldemort, cuando acude a casa de los Potter, él ya cuenta con 6 horrocruxes en su haber, ¿vale? Aunque él quería en realidad hacer 7. Esto se le explica en el libro del Misterio del Príncipe, se le explica el joven Tom Riddle a Slughorn, que dadas las propiedades mágicas del número 7, pues él se dice que quiere hacer 7 horrocruxes en su mente, no se lo dice a él, evidentemente. Entonces, lo que quiero que me dejéis en la caja de comentarios, ¿cuántos de estos enfrentamientos los consideráis como válidos entre ambos magos? Porque yo creo que es incuestionable que si fueron 6 o si fueron 7, da igual porque al final hay muchas implicaciones y referencias al hecho de que la saga de Harry Potter esté basada en la temática de la muerte. Porque incluso si el enfrentamiento en la cámara secreta no es un enfrentamiento contra Voldemort como tal, si contra un fragmento de su alma, aquí muere el basilisco. Entonces siempre se va a producir una muerte cuando Harry y Voldemort se encuentran. Y quizás la muerte estaba acechando a Lord Voldemort, porque lo había esquivado varias veces. Y en el tema de la cámara secreta yo creo que incluso Rowling está dejándonos caer que Harry podía ser un Horrocrux. Que esto es algo que solo sabemos al final del último libro, pero que ahora lo podemos apreciar mejor en retrospectiva. Espero que os haya gustado el vídeo, déjate un buen like y quiero tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo.